Bienvenidos a un nuevo vídeo de tutomat.es, química básica para la ESO. Soy Daniel y siguiendo con la serie sobre reacciones químicas, hoy vamos a ver una serie de ejemplos de cálculos estequiométricos. Este problema nos dice que por la combustión de gas pentano, nos da la fórmula, se forman 50 gramos de vapor de agua. Calcula la masa de gas pentano que se necesita. Como es un hidrocarburo, la reacción química de la combustión es hidrocarburo más oxígeno igual a dióxido de carbono más agua. Tenemos que ajustar la reacción porque no lo está. Y los coeficientes estequiométricos que tenemos que colocar son los siguientes. Un 8 en el oxígeno, 5 en el dióxido de carbono y 6 para el agua. Y así tendremos la reacción completamente ajustada, podemos comprobarlo. Escribimos los datos del problema. Los 50 gramos de vapor de agua los ponemos debajo de la columna del agua en la línea de los gramos. Y ahora nos piden que calculemos la masa de gas pentano. Desde la tabla periódica podemos ver que el hidrógeno tiene un peso molar de 1 y el oxígeno de 16. Como tenemos dos átomos de hidrógeno en la molécula de agua, el peso molar del agua son 18 gramos por mol. Para obtener la cantidad de moles de agua que hay en 50 gramos, dividimos 50 entre 18 y nos quedan 2,78 moles de agua. Como nos piden la cantidad de pentano, hacemos la regla de 3 para cambiar los moles de agua por moles de pentano. 2,78 por 1 dividido entre 6. Nos da 0,46 moles de pentano hacen falta para producir 2,78 moles de agua. ¿Cuál es la masa de estos 0,46 moles de pentano? Pues desde la tabla periódica vemos que el carbono tiene un peso molar de 12, el hidrógeno de 1, así pues el peso molar del pentano será 5 por 12 más 12, 72 gramos por mol. Multiplicando por la cantidad de moles que tenemos, que son 0,46, nos dan 33,12 gramos de pentano hacen falta para producir 50 gramos de agua. El siguiente problema nos habla de las caretas de oxígeno que se utilizan en las emergencias y nos dice que contiene superóxido de potasio, que nos dan la fórmula, el cual va a reaccionar con el dióxido de carbono y con el agua que exhala el paciente para producir oxígeno según la siguiente reacción química, que ya está completamente ajustada. Si una persona con una de estas caretas exhala 0,7 gramos de dióxido de carbono por minuto, ¿cuántos gramos de agua van a consumirse en esa reacción en media hora? Escribiendo la reacción química que nos dan en el problema y escribiendo los datos del problema, los 0,7 gramos de dióxido de carbono, nos piden calcular la cantidad de agua que se va a consumir. Para poder pasar de dióxido de carbono a agua, necesito hacerlo a través de la línea de los moles. ¿Cuántos moles de dióxido de carbono son 0,7 gramos de esa sustancia? Necesito calcular el peso molar del dióxido de carbono. Nos vamos a la tabla periódica, vemos que el peso molar del carbono son 12 y del oxígeno son 16, así pues el peso molar del dióxido de carbono son 44 gramos por mol. Dividiendo la masa entre el peso molar, nos dan 0,016 moles de dióxido de carbono se necesitan en esa reacción que nos dan en el problema. ¿Cuántos moles de agua se van a consumir? Si con 2 moles de agua se consumen 4 moles de dióxido de carbono, con 0,016 moles de dióxido de carbono, ¿cuánta agua se ha consumido? Hacemos la regla de 3, 0,016 por 2 y entre 4, que nos queda 0,008. ¿Qué masa de agua se ha consumido? Pues tenemos que convertir los moles en gramos y para ello nos hace falta el peso molar del agua. Nos vamos de nuevo a la tabla periódica y vemos que el peso molar del agua son 18 gramos por mol. Multiplicando por el número de moles que tenemos, que son 0,008, 0,144 gramos de agua se van a consumir junto con los 0,7 gramos de dióxido de carbono. Como esta cantidad es en un minuto y nos piden la cantidad de agua en media hora, multiplicamos por 30 minutos que tiene media hora y la respuesta del problema son 4,32 gramos de agua se van a consumir en esa media hora. El siguiente problema nos dice que por la combustión de gas propano, nos dan la fórmula, se forman 120 moles de dióxido de carbono. Calcula la masa de gas propano que se necesita. Como se trata de un hidrocarburo, la fórmula de la combustión es hidrocarburo más oxígeno igual a dióxido de carbono más agua. Escribimos la fórmula ajustada. Vemos que ahora tenemos la misma cantidad de átomos de cada elemento en los reactivos y en los productos. Y los datos del problema. En este caso son 120 moles de dióxido de carbono, lo que queremos producir. Y nos preguntan
cuál es la cantidad de gas propano. Para saber cuánto gas propano se consume para producir estos 120 moles de dióxido de carbono, hacemos la regla de 3. 120 moles por 1 entre 3. 40 moles de gas propano se van a consumir para producir los 120 moles de dióxido de carbono. ¿Y cuánta masa tienen estos 40 moles de gas propano? Pues necesitamos el peso molar del gas propano. Desde la tabla periódica vemos que carbono tiene un peso molar de 12, hidrógeno de 1, así que el peso molar del gas propano es 12 por 3 más 8, 44 gramos por mol. Multiplicando ahora por el número de moles de gas propano, que son 40, 40 por 44, 1760 gramos de gas propano se van a consumir para producir los 120 moles de dióxido de carbono. Veamos el siguiente problema, que nos dice que el ácido acetilsalicílico, que es el principal componente de la aspirina, y nos dan la fórmula, se obtiene por reacción del ácido salicílico, del cual también tenemos la fórmula, con anhídrido acético, que también tenemos la fórmula, siguiendo la siguiente reacción, que ya está ajustada. Podéis comprobarlo, que a la izquierda y a la derecha hay la misma cantidad de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. Nos preguntan cuántos gramos de cada reactivo se necesitan para obtener 50 gramos de esta aspirina. Escribimos la fórmula y los datos del problema. 50 gramos de ácido acetilsalicílico que colocaremos debajo del ácido acetilsalicílico. Nos piden calcular la cantidad de cada uno de los dos reactivos. Empezaremos por el de la izquierda, que es el ácido salicílico, y para poder llegar a saber qué cantidad de ácido salicílico me hace falta, debo convertir los 50 gramos de ácido acetilsalicílico en moles. Para ello necesito el peso molar de esta sustancia. De la tabla periódica y de la fórmula química del compuesto, sabemos que el peso molar del ácido acetilsalicílico son 180 gramos por mol. Dividiendo la masa entre el peso molar, nos da el número de moles, 0,278. Si con un mol de ácido salicílico obtenemos un mol de ácido acetilsalicílico, pues para obtener 0,278 moles de ácido acetilsalicílico necesitaremos la misma cantidad de ácido salicílico. ¿Y cuánta masa tiene este ácido salicílico? Pues hay que multiplicar por el peso molar. Para hallar el peso molar, de nuevo, desde la tabla periódica, hacemos los cálculos y sabemos que son 138 gramos por mol. Multiplicando por el número de moles, 38,4 gramos de ácido salicílico me hará falta para la reacción química. Vamos con el otro reactivo. Si queremos producir 0,278 moles de ácido acetilsalicílico y por cada mol de ácido acético se produce un mol de ácido acetilsalicílico, necesito la misma cantidad de moles de anhídrido acético. Calculamos el peso molar del anhídrido acético, que son 102 gramos por mol, y multiplicamos por el número de moles. Eso nos da 28,4 gramos de anhídrido acético para producir la reacción. Así, con 38,4 gramos de ácido salicílico y 28,4 gramos de anhídrido acético, producimos 50 gramos exactos de ácido acetilsalicílico. Espero que os haya servido y no olvides dejar tus comentarios y suscribirte al canal para ver nuevos vídeos. ¡Hasta pronto!